Estamos en comunicación con el doctor Fernando Neuwer, es abogado laboralista y es asesor además de distintas organizaciones sindicales. Doctor Neuwer, Edgardo Chini lo saluda aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. A ver, hubo primero ley, después decreto, hubo también una utilización de estas idas y vueltas, si se quiere, para instalar que algunas normativas que estaban expresadas en la ley que se aprobó en el Congreso Nacional por el tema del teletrabajo fueran para atrás. ¿Podemos llevar claridad de la manera más sencilla posible en cómo hoy por hoy rigen las normativas en aquellos que hoy trabajan desde su casa? Sí, lo intentaremos. A ver, primero, efectivamente hubo una ley, ¿sí?, del año pasado, del Congreso, la 27555. Después, este año, se dictó el decreto reglamentario de esa ley, y luego hubo dos resoluciones del Ministerio de Trabajo, ¿sí? La primera de estas resoluciones que establecía que a partir del 1 de abril de este año iba a regir, ¿sí?, la ley y el decreto reglamentario, y una de hace unos pocos días que fue la que un poco, de alguna manera, dio lugar a algunas interpretaciones malintencionadas, que en esencia lo que dice esta última resolución es que aquellos trabajadores que están haciendo teletrabajo por la pandemia, es decir, en realidad su puesto es presencial, pero que en forma excepcional por las condiciones sanitarias están haciendo teletrabajo, ¿sí?, no tienen, digamos, de alguna forma un derecho adquirido a salir con el teletrabajo una vez que las condiciones sanitarias vuelvan a la normalidad, ¿sí? O sea, superada esta situación de pandemia, lo que tendría que pasar es que esos trabajadores que hoy hacen teletrabajo por estas circunstancias vuelvan a su posición presencial, salvo que trabajador y empleador estén de acuerdo en seguir con el teletrabajo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero digo, ¿esa decisión tiene que ser consensuada o alguna de los dos puede determinar, si el empleador dice no, volvé al establecimiento, digamos que la ley aprueba esta decisión? Perdón, ¿estamos hablando en condiciones excepcionales como de la pandemia o estamos hablando en condiciones, de normalidad? No, estamos hablando de condiciones de normalidad. Sí, correcto. En condiciones de normalidad, el trabajador tiene derecho a lo que se llama reversibilidad. O sea, si está haciendo el trabajo, puede pedirle al empleador volver a su puesto presencial y el empleador está obligado a otorgarle, ¿sí?, esa vuelta a la presencialidad. Bien. Ahora, mientras dure esta situación, que lamentablemente no es que ha venido para quedarse, pero un rato más vamos a tener que convivir con ella, ¿qué le tiene que ofrecer el empleador al trabajador para que pueda hacer la tarea desde su hogar? Porque hay un montón de cuestiones que se pusieron en discusión en el tratamiento de la normativa, el tema de el avance sobre la independencia, incluso el tema de que uno no podía en su propia casa distinguir entre la actividad hogareña y lo que tiene que ver con la actividad laboral, el tema de los instrumentos, la luz, la propia computadora. Correcto. Bueno, a ver, sobre todos estos aspectos, la ley viene a introducir algunos elementos muy interesantes e importantes, ¿sí? Como decíamos, la ley empieza a regir a partir del 1 de abril, o sea, ya, ¿sí? Y a partir de que empieza a regir la ley, por ejemplo, y entre otras cosas, el trabajador tiene derecho a lo que se llama la desconexión digital, es decir, que no tiene que responder ningún tipo de comunicación por parte del empleador por fuera de su horario de trabajo, por el teletrabajo, ¿sí? Y el empleador tampoco puede enviarle ninguna comunicación por fuera de ese horario, ¿sí? Estamos hablando desde mails hasta mensajes de WhatsApp, ¿no? Obviamente. También tiene derecho a la tareas de cuidado, es decir, si el trabajadora tiene a su cargo un hijo o hija menor de 13 años, o una persona mayor o una persona discapacitada, puede adaptar su jornada de trabajo al cuidado, digamos, de esta persona. Eso no implica que trabaje menos horas, pero sí, por ejemplo, la posibilidad de partir la jornada de trabajo. Luego también la ley prevé
que el empleador está obligado a proveer a los trabajadores o trabajadoras las herramientas de trabajo, como puede ser computadoras, una silla adecuada, y cualquier otro elemento de trabajo que sea necesario. ¿Y en la práctica se está cumpliendo esto? ¿O en todo caso, cuando no se cumple, qué sucede? O digo, a partir de la aplicación del 1 de abril, digo, en todo caso, ¿cuáles son las herramientas si no se cumplen con estas normativas? A ver, como decíamos, en la práctica hoy no se está cumpliendo en la gran mayoría de los casos, entre otras cosas porque la ley todavía no rige y hasta ahora no había normativa específica. Si bien uno puede considerar que igual algunos de estos aspectos, o sea, de por sí estaban vigentes con la normativa general de la ley de contrato de trabajo, los empleadores no han cumplido con casi ninguno, digamos, de todas estas cuestiones, y deberían empezar a hacerlo a partir del 1 de abril. Luego, si no lo hicieran, por un lado, digamos, estará el trabajo de las organizaciones sindicales en bregar porque efectivamente estas cosas se cumplan. Y si no, el trabajador siempre tiene la posibilidad de judicializar si el empleador no reconoce alguno de estos aspectos. Ahora, desde el doctor Centeno para acá, por lo menos, sí, digo, y aquella noche de las corbatas lamentable en lo que fue en la ciudad de Mar del Plata durante la dictadura militar, el abogado laboralista se ha convertido con una entidad propia en lo que tiene que ver con las defensas de los derechos laborales, las conquistas, digo, sobre todo en lo que rigen los convenios colectivos. De esa perspectiva, obviamente que, bueno, vino esto, si bien ya venía avanzando el tema del trabajo en domicilio, ya había prácticas que tenían que ver con el teletrabajo y demás, y el trabajo digital y demás, bueno, aquí fue un tsunami que se instaló con mucha fuerza. Si tuviéramos que fijar posición frente a cómo se trató la ley y cómo se terminó aprobando, ¿cuál es la postura personal que asume, doctor? A ver, es una buena pregunta. Yo creo que, digamos, la ley sin duda que es positiva en cuanto a que introduce algunos avances muy interesantes, de los cuales mencionábamos varios, como el derecho a la desconexión, la tarea de cuidado, la compensación de gastos, la reversibilidad. En otros quizás se queda un poco a mitad de camino. Por ejemplo, hay algunas cuestiones que la ley, en lugar de hacerlas directamente operativas, la sujeta a la negociación colectiva. ¿Sí? Por ejemplo, reconoce la compensación de gastos, pero en lugar de alguna forma establecerlo automáticamente, dice que eso deberá ser establecido mediante negociación colectiva, lo que significa que en la práctica, hasta que sindicato y empresa no se pongan de acuerdo, ¿sí?, el trabajador no va a recibir inmediatamente la compensación de gastos. Esto se podría haber hecho distinto. Entonces, mejora en mucho, ¿sí?, la situación actual, y en algunas cosas, o sea, podría haber sido todavía, digamos, un poco más enfática. Sí, si bien obviamente que los doctores en leyes, los abogados, viven del tema de las interpretaciones de las leyes, ¿no? Digo, porque a partir de allí es donde se generan los litigios. De todas maneras, las normativas tienen que generar alguna suerte de jurisprudencia, cosa que aquí es casi inexistente, y además marcar con cierta contundencia, ¿no?, el marco que legislan. Y aquí hubo algunas interpretaciones, vamos, demasiado abierto el tema de interpretaciones. De hecho, el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tuvo que salir a aclarar, ¿no? Y a veces es como cuando un presidente confirma un director técnico, ¿no? Nos genera muchas dudas esta reafirmación, ¿cierto? La verdad es que la última resolución del Ministerio de Trabajo, que mencionábamos anteriormente, que salió hace más o menos una semana, se presta en algún punto a confusión, y esa confusión fue aprovechada, digamos, por algunos sectores empresarios para intentar instalar que la ley no iba a empezar a regir para personas que están haciendo teletrabajo debido a las condiciones, digamos, las restricciones sanitarias. Esto no es así, no es lo que dice la resolución, y eso es lo que tuvo que salir a aclarar el ministro, que la ley sí empieza a regir también para esos trabajadores. La última, en el caso de que sea un argumento válido, por ejemplo, que la empresa no pueda proveer de una computadora,
¿Ahí está previsto que sea una paga extra, como puede ser otro elemento que el trabajador necesite usar propio y que le genera además un gasto, una incomodidad o lo que fuere? Digo, ¿esto está pautado también que sea como un ingreso extra en el honorario? A ver, no está previsto expresamente, o sea, en esos términos, pero sin duda que una interpretación correcta de la ley llevaría a que si el empleador tiene la obligación de proveer los elementos de trabajo y no puede hacerlo, y el trabajador los aporta, digamos, los propios, el empleador efectivamente tendrá que compensarlo. ¿Cuánta tarea viene por delante, Fernando, en lo que tiene que ver con una profesión que abrió toda una beta nueva, ¿no? Y que hay que legislar fuertemente, ¿no? Y prontamente a partir de lo que estamos viviendo en aquí y ahora, ¿verdad? Sí, una aclaración que me parece importante. El teletrabajo, digamos, la ley lo define correctamente como una modalidad, digamos, del contrato de trabajo. Es decir, no es un nuevo contrato de trabajo, ¿sí? Sino que simplemente es una modalidad del contrato vigente. Bien, está bien. O sea que debe ajustarse en su mayor parte a las normativas vigentes. Correcto. Doctor, gracias por esta comunicación y es probable que lo volvamos a molestar porque seguramente vamos a tener muchos oyentes que tienen dudas o sufren determinados aprietos, o por ahí algunos empresarios también, ¿no? Que se quejan de algunas cuestiones de esta normativa para intentar lucubrarla juntos. ¿Sí? ¿Le parece? Sí, cómo no, para lo que necesiten a disposición. El doctor Fernando Nuguer, abogado laboralista, asesor de distintas organizaciones sindicales, ha pasado por aquí por Estado de Alerta.